el siguiente video tutorial vamos a explicar cómo conectar MongoDB con PHP y posteriormente realizar las operaciones básicas de un IMEC, las cuales serían insertar, mostrar, actualizar y eliminar. Lo primero que debemos hacer es descargar el driver para poder conectar PHP con Mongo. Para ello yo lo hice el siguiente link, el cual dejaré en la descripción del video. Yo descargué en mi caso el último archivo que aparece. Lo guardan en la ruta que ustedes quieran, yo lo tengo descargado, por lo tanto no lo voy a descargar. Una vez descargado, lo extraemos. Y nos quedarán los siguientes drivers o DLLs. Primero, antes de proceder a instalarlo, debemos saber cuál es la versión de PHP que tenemos. Para ello accedemos a localhost y una vez aquí accedemos a SAM. Dentro del SAM vamos a PHP info y nos dirá cuál es la versión de PHP que tenemos. En nuestro caso es la 5.4.27. Nuevamente nos vamos a donde están los drivers y buscamos la versión de Mongo, del driver de Mongo, para instalarlo en PHP. En este caso estos números son los que indican la versión de PHP. Nosotros escogemos la 5.4, la primera de todas. Quitamos todo lo demás y dejamos solo el punto, dejándolo de esta manera. Copiamos el archivo y lo pegamos en la carpeta de PHP en la siguiente ruta. Vamos a SAM, a PHP, a extend, que hace referencia a las extensiones, y lo pegamos aquí. Aquí se encuentra el archivo ya pegado. Una vez hecho esto, debemos indicarle a PHP que la librería. Para ello nos vamos a SAM, a PHP, nos vamos al archivo .init de PHP, le damos clic derecho, abrir con, y ustedes escogen el programa que más les guste. En mi caso usaré Sublime Text, y nos vamos donde se encuentran las extensiones para agregar la siguiente línea. Ya agregamos esta extensión. Esto es para que se instale, termine de instalar el driver de Mongo. Una vez hecho esto, lo guardamos, cerramos y corroboramos que el driver ya está instalado. Para ello, en PHP info buscamos Mongo y como podrán ver, aquí aparece el driver ya instalado. Tiene que aparecer esto para saber si el driver ya está instalado o no. Una vez hecho esto, lo siguiente será realizar las operaciones de un IMEC. En nuestro caso serán de una persona y para ello simplemente recolectaremos los datos de la fecha y una acción en específico que se realice en un día. Podría ser correr, comer, caminar, bañarse, cualquier otro tipo de acción. Antes de ello necesitamos iniciar el Mongo, el gestor Mongo. Para ello hacemos inicio R, cmd y vamos a arrancar Mongo. Para ello escribimos Mongo, nuevamente abrimos otra terminal y escribimos en este caso Mongo y ya estamos conectados a Mongo. Una vez hecho esto, lo siguiente será crear nuestro proyecto. Para ello vamos a PHP, regresamos a SAM, a htdocs, en nuestro caso en proyectos, y aquí creamos una carpeta donde vamos a almacenar todos los archivos del proyecto. En mi caso será conexión mongo.php. Vamos al editor de texto que ustedes escojan. En mi caso utilizaré Sublime Text. Vamos a File, Open Folder y seleccionamos dicha carpeta. Y aquí empezaremos a crear los archivos para el proyecto. Yo lo tengo hecho, por lo tanto no lo revisaré. En nuestro caso tenemos una controladora, una data, un dominio, una interfaz y los archivos JS. Lo primero será realizar el dominio de persona, en el cual tendremos la actividad que se va a realizar, la fecha y el ID, que este será el que tenga en la base de datos Mongo. Para ello vamos a crear una clase en Mongo y utilizaremos RoboMongo. RoboMongo, y como ven, mi base de datos se va a llamar tareas diarias. En ella creé una tabla, por decirlo así, que se va a llamar actividad.
en la cual voy a guardar todas las actividades. Una vez hecho esto, nos vamos nuevamente a Sublime Text. En Data vamos a crear las operaciones de insertar, obtener, eliminar y actualizar. La primera operación sería la de insertar actividad. Para ello, primero nos vamos a la interfaz, a la GUI de insertar actividad, recogemos los datos. Cuando se presione el botón, vamos a llamar a la acción del JS Operaciones, que esta a su vez se encargará de enviar los datos a través de Ajax, que sería con este método. Aquí enviaríamos los datos a la controladora de persona, al método específicamente de insertar actividad. Este método viene, recibe los datos, crea un objeto de tipo persona, insertamos los datos y llamamos a la data persona al método de insertar actividad. Nos venimos a la data persona, al método de insertar actividad, recibe una persona, creamos la conexión con Mongo, seleccionamos la base de datos a la que nos vamos a conectar, mediante la siguiente sentencia. Posteriormente seleccionamos la tabla, por decirlo así, en la que se insertarían los datos. Creamos un objeto de tipo array, que estos son los objetos que nos permiten insertar datos en Mongo. Este es un array del tipo asociativo, es decir, le vamos a pasar como, este sería como, por decirlo así, el atributo o el nombre del objeto en Mongo, y este sería, digamos, el valor que uno le pasaría. Nuevamente el siguiente atributo y el valor. Esto sería como el campo equivalente a los que uno les da en las tablas cuando se está creando. Llamamos al objeto collect, a la base de datos, a la tabla, .insert, y le pasamos el objeto, que sería un array asociativo. Lo metemos en una sentencia try catch para que ocurra algún error, y esto nos retornará true o false. True en caso de que se inserte o false en caso contrario. Vamos a probar. Esto viene, nos retorna aquí a la controladora nuestra actividad, a la controladora persona, y en caso de que sea correcto nos mostrará un mensaje que se inserta correctamente, y en caso contrario que eso muestra un error. Esto viene, se envía a través de Ajax y se muestra en la interfaz. El procedimiento sería el siguiente: nos vamos a localhost, a SAM, a proyectos, a conexión Mongo PHP. Tenemos el menú principal, le doy insertar actividad, el nombre de la actividad, el cual sería, qué sé yo, caminar, la fecha en la que se va a insertar, que sería la fecha de hoy, le doy agregar, me muestra un mensaje que dice que se ha ingresado la actividad correctamente, le doy a aceptar y aquí aparece la nueva actividad que yo acabo de insertar. La siguiente operación, bueno, esta operación es la de mostrar, vamos a mostrarla cómo se hace. Nos vamos a Sublime Text, para mostrar actividades, nos venimos lo primero al index. En el index sobre mostrar actividades, si hacemos clic sobre el siguiente botón, mostrar actividades, nos mostrará las actividades. ¿Qué hace eso? Simplemente se viene a la GUI de mostrar actividad. Esta GUI se encarga de llamar a la controladora str mostrar actividad, la cual llama a la data de persona de obtener las actividades. Venimos, nuevamente creamos la conexión con Mongo, seleccionamos la base de datos, la tabla, en este caso, por decirlo así, de alguna forma, y creamos un objeto de lista de actividades que va a ser del tipo array. El cursor, que este sería donde se van a almacenar todos los objetos de esta tabla, es decir, todas las actividades o objetos que se hayan insertado previamente en dicha tabla. Recorremos el objeto mediante un for each, le seteamos a la persona los atributos de actividad y fecha, los cuales se obtienen mediante el siguiente nombre, que fue el nombre que les dimos anteriormente, como podrán ver, y este ID es un ID que crea Mongo por defecto, y los asignamos al array y retornamos la lista de array, la cual viene a ctr mostrar actividades, viene y pregunta. En caso de que la lista no tenga nada, va a retornar false, y si tiene algo, va a retornar pues la lista nuevamente. Nos venimos a la GUI de mostrar actividades, preguntamos si tiene actividades,
para que se muestre, y si no se mostrará un error que no hay actividades. En dicha pantalla se mostrará, bueno, la tabla, se crea una tabla con los atributos y se muestran los valores que traen por defecto, como se ve aquí. Las siguientes operaciones son actualizar y eliminar. Si pulsamos sobre el botón de actualizar, nos desplegará la actividad que estamos seleccionando, correr. Por ejemplo, lo voy a cambiar por comer. Entonces, qué sé yo, la voy a cambiar por la fecha de hoy. Le doy a actualizar, él me va a preguntar si deseo realizar la operación, yo le doy confirmar, me dice que se ha actualizado la actividad correctamente, le doy a aceptar y como vemos la actividad cambió por la fecha y comer. ¿Qué hace esto en realidad? A la hora de llevarlo a actualizar y aquí nuevamente actualizar, cuando me pregunta, cuando doy confirmar, lo que hace es llamarme al operaciones, al método. Bueno, en realidad esto es un poco de interfaz. Lo que hace es, digamos, simplemente mostrarme los div que están ocultos con esta información. Y finalmente el último botón que yo le doy es este de actualizar actividad. Nuevamente igual obtiene el formulario, lo envía a través de Ajax a la controladora CTR persona, ¿sí? Y llama al método de actualizar. Nuevamente obtiene los datos que le envié anteriormente. En este caso tenemos un ID porque es mediante este atributo que vamos a actualizar el objeto en la base de datos. Igual llamamos a la data persona, al método de actualizar persona, de data persona. Nos venimos al método de actualizar, recibe una persona. En este caso nuevamente lo anterior, la conexión con Mongo, la base de datos, la tabla. Y creamos el objeto nuevamente como si fuéramos a insertar un objeto nuevo. Pero en este caso vamos a utilizar la siguiente propiedad que es collection. En este caso es decir, la base de la tabla. Update. Y le vamos a enviar tres array. El primero sería el array con el ID y la información con el ID del objeto que queremos actualizar. El segundo sería el array con el método set que nos actualizaría, el cual le va a indicar a Mongo que lo que tiene que hacer es actualizar todos los objetos que coincidan con este ID. Y finalmente el objeto que creamos anteriormente. Nuevamente nos retornaría true en caso de que sea correcta la operación o falso en caso contrario, como vimos anteriormente. El último método sería el de eliminar. Si pulsamos sobre el botón de eliminar, por ejemplo, la acción que acabamos de crear, caminar, lo voy a eliminar. Él me va a preguntar si deseo eliminarlo, le doy a confirmar. Y me va a decir que se ha eliminado la actividad correctamente. Le voy a aceptar y como vemos la actividad desaparece. El método nuevamente es el siguiente. Nos vamos a subir el text al JS. Y como vemos aquí tenemos el método de eliminar actividad. En este caso obtenemos el ID anterior. Llamamos nuevamente a través de Ajax, enviamos los datos, nos vamos a CTR persona, en el cual los obtenemos. El método de eliminar actividad. Aquí obtenemos el ID que enviamos anteriormente. Invocamos a la data persona, invocamos el método de eliminar actividad. Y nuevamente aquí preguntamos si se ha eliminado correctamente o no. Aquí están los mensajes que se van a mostrar como vimos anteriormente. Vamos al método de eliminar actividad de la data persona. Nuevamente creamos la conexión con Mongo. Seleccionamos la base de datos y la tabla. Nuevamente creamos un objeto, el cual va a ser el ID, mediante el cual se va a eliminar. Este es el ID que genera Mongo. Y le seteamos el ID que traíamos de la controladora. Llamamos al método collection.remove y le pasamos el array el cual vamos a remover. Nos retorna true en caso de que se elimine correctamente y false en caso contrario, como vimos anteriormente. Y esto sería todo por el momento. Muchas gracias por su atención y espero que les sea de ayuda.